Muy buenas noches para todos. Una noche más, hoy lunes 22 de junio, ya faltando un minuto para las 8. Hoy traemos una nueva transmisión de su revista El Ático. Hoy tendremos un invitado muy importante. Él se llama Anderson Boada Castro, estudiante de la Academia de Parapsicología Urantia, y además en este mismo lugar es instructor de imagia. Es asesor espiritual, ha realizado trabajos de limpieza energética, cortes de trabajo de brujería, trabajos de armonización y prosperidad. También hace parte y es integrante del grupo investigativo de fenómenos paranormales Urantia. Bueno, ya veo que aquí se están conectando. Diana Lucía Benítez, hola colega. Dianita, buenas noches. Claudia PG 970 se acaba de unir. María Benco se unió. Yuyek 94, pues también es una compañera muy querida de nuestra parte creativa Flash Events, el grupo Flash Events. Bueno, ahí se van conectando. Buenas noches a todos, gracias por su conectividad esta noche, por estar aquí pendientes. Por favor, me indican si me escuchan bien con un emoticón de la manito arriba, porfa. Buenas noches. Entonces, bueno, les estaba comentando que hoy tenemos un gran invitado. Él es Anderson Boada Castro, estudiante e instructor de imagia de la Academia de Parapsicología Urantia. Ha realizado trabajos de limpieza energética, es asesor espiritual, cortes de trabajo de brujería, ha realizado trabajos de armonización y prosperidad. También hace parte y es integrante del grupo de investigativo de fenómenos paranormales Urantia. Anderson Boada es nuestro invitado para hoy y vamos a hablar. Hoy tenemos un tema, como siempre les traemos temas del misterio y controversiales. Hoy vamos a hablar de santería. Muy buenas noches a Roquerita 74, Ana María Dávila, Natalia Rayalpizo Figueroa 11, Brian 778, Samacasa 24 se acaba de unir, Marianita BM 129, muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, vamos a ver si nuestro invitado ya está conectado. Recuerden, vayan dejando sus preguntitas. Ahí ya se conectó Anderson Boada, es nuestro invitado. Hoy vamos a hablar sobre santería. Por favor, vayan dejando sus preguntas para que poco a poco en esta transmisión podamos ahondar en este tema y bueno, sacar de ciertas dudas. Ya nos vamos a conectar con él. Bueno, ahí estamos esperando a que Anderson se conecte. Hola Anderson, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí, bueno, con una nueva transmisión de su revista El Ático. Bueno, Anderson, te damos la bienvenida. Tú sabes que la revista El Ático es tu casa. Ya has estado acompañándonos en distintas transmisiones. Te damos la bienvenida y por favor regálanos un saludito a todas las personas que se conectan en esta noche. Claro que sí. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo el día de hoy en esta transmisión del Ático para compartir otro día más, otro espacio más para informarnos con respecto a muchos más temas del fenómeno paranormal y más que todo de este tema del día de hoy, que es la santería, un tema bastante controversial a nivel latinoamericano, porque en esto hay muchos tabús, hay muchos mitos y hay muchas cosas que las personas todavía confunden en este tema. Claro que sí, Entonces, Anderson. esto es Bueno, lo que aclararemos. ok, le damos la bienvenida a Gina, bueno, Tatiana González 21, Dimaquiro 18,
Janet Quintero 77 dice, hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos. Este es su espacio, su revista El Ático les da la bienvenida. Hoy, como ya lo comentaste, vamos a hablar sobre santería. Vayan dejando por favor sus preguntitas para que Anderson poco a poco las vayamos respondiendo en el transcurso de la transmisión. Bueno, Anderson, para entrar en materia, ¿qué significa la santería? ¿Dónde y por qué surgió esta corriente? Bueno, si se puede llamar corriente o religión. Claro que sí, es más una forma de religión que nace en África, en unas culturas llamadas los Yoruba, así era que se llamaba esta tribu, los Yoruba. Sí. Entonces ellos ahí tenían unas deidades a quienes ellos rinden tributo. Estas deidades son los orishas. Entonces los yorubas le rendían este culto a los orishas, y cuando llegaron los españoles al África como tal, es ahí donde ellos toman algunos esclavos de África y tratan de implantarles este conocimiento de los santos, del catolicismo, y ellos no querían dejarse influenciar por eso. Entonces llegó un momento en el que estos africanos, para no dejarse del todo meter estos santos en los que creían los católicos, empezaron a notar que los españoles rendían culto a ciertas personas que tenían algunos parecidos con sus dioses. Estos dioses, que eran los orishas, empezaron a camuflar estas imágenes entre ellos. Y es ahí que se le denomina como tal santería o culto a los santos. Pero no son los santos que nosotros vemos en la religión católica, sino son sus dioses disfrazados como estos santos. Entonces los españoles como tal los trajeron acá a América cuando vinieron con sus 3 barcos de la Pinta, la Niña y la Santa María en la colonia española, y estos negros empezaron a enseñar algunas cosas de lo que fue su cultura, su tradición. Entonces eso quedó implantado también en parte de acá de la cultura indígena, más que todo por la zona cubana, que a partir de Cuba es que se difunde el conocimiento de la santería. Y es ahí donde están los máximos exponentes de la santería hoy en día. Claro. Anderson, pero hubo países donde fue más fuerte este origen de la santería. Pues ya nombraste a Cuba, pero creo que Brasil también es uno de los, como, de los exponentes del como donde fue el punto de partida. Sí, ahí ya tenemos que hablar es de distintas cosas, porque las personas tienden a confundir santería con palomayombe, o también lo suelen confundir con los macumberos, o lo suelen confundir también con el vudú. Son 4 religiones totalmente diferentes, aunque comparten ciertas similitudes. Por ejemplo, los de Palomayombe, o lo que se le llama paleros, rinden también culto a algunos dioses similares a los orishas, pero el trabajo que ellos hacen es mucho más fuerte que el de los cubanos como tal. Porque ¿qué es lo que hace un palero? Un palero tiene una olla de barro negra que le llaman la ganga. En la ganga van algunos huesos, incluyendo cráneos de personas, lleva frutas, tierra de cementerio, llevan otras cosas adicionales. Y a esto ellos le agregan sangre de gallina para alimentar un espíritu que ellos, por intermedio de un sello, atan a esa ganga. Entonces los paleros hacen todas sus peticiones es ahí en la ganga, para que por intermedio de ella sus rituales tengan total efecto.
Eso es lo que hace un palero. Ok. Anderson, antes de continuar, es que se te escucha un poco como que la onda se va, como que quedas como pixelado. No sé si puedas como ubicarte un poquito más cerca a la señal de internet. Por favor, qué pena Listo, molestarte. dame un momento, cambio la posición a ver si de pronto ahí ya me escuchas mejor. Sí, ahí Bueno, ya. Bueno. Eh, ¿ya me escuchas ¿Qué es mejor? un balalao? ¿Qué ¿Cómo es un dices? ¿Cómo dices? babalao? ¿Ahí ya me escuchas mejor? Sí, perfecto. Listo, ¿qué es un babalao? Un babalao es el nombre que recibe uno de los sacerdotes de más alta jerarquía entre los santeros, entre esta religión afrocubana, ya que ellos se dividen primero está el sacerdote de Ifá, que el sacerdote de Ifá es el que hace la lectura de las conchas, los caracoles, y el que se encarga únicamente de hacer los pronósticos. Ya de ahí, de lo que es el Ifá, ya ahora sí viene la parte de los rituales, que eso ya lo hace otra persona, otro sacerdote. Hay cada sacerdote se encarga de una cosa. Hay algunos que consagran las plantas, otros que hacen las ofrendas, y ya está el babalao, que ya viene a ser el máximo rango como tal que tiene el sacerdote en la santería como tal. Y el babalao es el que hace los rituales mucho más fuertes. Todo lo que tiene que ver con el sacrificio de animales para los cortes de trabajo de brujería o para las sanaciones que lo requieran, ya que un sacrificio no se hace en todos los rituales, es únicamente en los más especiales. Entonces ese es el babalao. Ok. Anderson, volviendo al tema de los orishas ¿qué vienen siendo? ¿Son dioses? ¿Son entidades? Bueno, los orishas para los africanos vienen a ser dioses o lo que se les llama potencias. Entonces son seres superiores que provinieron de Odolondumare, que es el dios principal de ellos. Entonces él tuvo varios hijos y estos hijos son los que vinieron a la tierra a enseñarle al ser humano cómo vivir y dieron las 12 reglas de Ifá o las 12 reglas que todos los santeros deben seguir para su evolución espiritual. Es ahí donde viene la corte de Shango, de Obatala, de Yemayá, de varias de estas potencias. Entonces, cada uno de ellos tiene una función diferente. Shango, por Sí, ejemplo, viene a ser más para la parte de lo que es la guerra, la fuerza. O Shun es más para la parte del amor, la relación de pareja, y así cada uno de ellos tiene una función diferente. Entonces, eso depende de cómo sea coronada la persona, que es cuando ya tiene contacto con esta potencia y se certifica realmente que sea hijo espiritual de esa potencia para tenerlo en su altar. No es que yo quiera ser santero y yo diga, no, es que tal orisha le quiero rendir ese culto, ese tributo. No, no es así. Tú no eres el que escoge la potencia, son ellos los que te escogen a ti. Diana Lucía Benítez pregunta, ¿de qué se trata el tributo a Changó? Si nos puedes Bueno, explicar. hay varios tipos de tributos que se le puede dar a un orisha, no solo a Shango. Entonces, ¿cuáles pueden ser esos tributos? Hay algunos santeros que como tributo, como ofrenda, les suele dar licor, porque hay algunos santos, algunos orishas, que les gusta el licor, a algunos les gusta el aguardiente, el whisky, licores así.
Ya de ahí Claro, hay otros santos que les gusta unos dulces, unos orishas que les gustan los dulces. Pero hay otras ofrendas que tú puedes hacer, que pueden ser frutas, puede ser comida, puede ser dinero o simplemente oración. Eso depende de qué tipo de sanación es la que tú necesites. claro. Asimismo determinas cuál puede ser la ofrenda. Más que todo se le suele dar es frutas y alimentos, porque al santo, al orisha, hay que darle de comer, como también las personas que realizan ese trabajo. Igual, los santeros realmente no es que se queden con toda la comida, ellos la distribuyen también entre las personas que lo necesitan, Ok, porque de ahí es una historia similar a la que le pasó a Oshun y a... Sí, fue a Oshun el que le pasó, que él en un tiempo no tenía que comer. Entonces de ahí un dios un orisha, que repartió calabazas entre todos. Y todos los orishas le dieron a él todas las calabazas que les habían entregado, porque ellos querían era dinero, querían oro, no una calabaza. Lo que no sabían era que la calabaza contenía oro. Entonces él se llevó todo el oro y tuvo que comer cuando antes no tenía que comer. Y eso es lo que quise implantar en el ser humano. No fijarse en los bienes materiales, no fijarse en el dinero, pero siempre que haya algo que comer, porque siempre la comida va a llegar. claro. Bueno, le vamos dando acá bienvenida a los que se van uniendo. JP Villalobos 20. Bueno, acá tengo una pregunta de Carlos A. Libreros. ¿Por qué es tan caro las obras con los santeros? Pregunta él. ¿Por qué están caros las obras con los santeros? Sí, Mira que eso es falso, eso ya viene a ser acá en Colombia, porque un verdadero santero como tal, alguien que profesa realmente la doctrina de Ifá y la verdadera santería, mira que ellos no cobran caro por un proceso. Ellos son muy selectivos en eso, porque ellos están es para servir al hombre, ayudar al hombre en su camino de evolución. Entonces ellos no siempre te van a cobrar realmente dinero por hacer un trabajo. Si tú no tienes dinero, ellos te van a pedir comida, te van a pedir alimento, ahí para ofrecerle al orisha. Entonces no te cobran dinero. Aquellos que cobran dinero son porque realmente no tienen conocimiento de santería, no siguen el camino de Ifá, no siguen el camino del verdadero santero, sino simplemente lo hacen es por tener dinero, riquezas. Y eso entre ellos mismos se castiga. claro. Diana Lucía Benítez dice, ¿cómo puedo saber si soy hijo de Yemayá u otro dios? Bueno, cuando se determinan quiénes son hijos de estos seres, eso viene en la parte de la ceremonia de iniciación que te hacen. Porque ellos, ¿qué es lo que hacen para esa ceremonia? Primero te pasan por un sacerdote de Ifá, el cual va a tener un coco en su mano, la fruta. Va a arrojar ese coco contra el suelo y dependiendo de cómo se parta ese coco y de cómo quede, viene a ser la respuesta de si tú puedes ser iniciado por estos sacerdotes en su religión. Si llegan a aceptar, ya el sacerdote te hace la lectura de Orula, que Orula es el que se encargó de hacer los primeros pronósticos y las primeras lecturas a través de las conchas. Entonces te Claro, hacen esa lectura ahí y es ahí donde van a preguntar el verdadero santero y el babalao, hacen la pregunta a tu ángel guardián de quién es realmente tu padre espiritual o tu madre espiritual. Y es ahí donde ellos les van a decir si eres hijo de Yemayá, si eres hijo de Shango, si eres hijo de Oshun, si eres hijo de Orula, de cualquiera de estos orishas. Y ahí es donde ya pasan a hacerte una ceremonia
donde te van a hacer un baño especial, te hacen vestir de blanco durante un año, y es un año que tú debes estar encerrado en la casa de ellos sin siquiera poderte ver al espejo. Nadie te puede ver, solamente el babalao, porque es un símbolo de volver a nacer, de volver a tomar vida. Entonces, Claro. cuando sales, la vibración espiritual y la coronación de ese orisha en ti tiene una influencia espiritual tan grande que puede llegar a lastimarte si eres expuesto ante otras personas. Ya cuando pasa el año, ya puedes descubrir la cabeza y ahora sí, ya puedes empezar a profesar las enseñanzas de ese orisha del cual es tu padre espiritual o tu madre espiritual. Claro. Eso es lo que ellos dicen que hacen. Anderson, Entonces, sí, qué pena, qué pena. bueno, sí, tranquilo. Entonces, hay ciertas características que tienen los orishas, o lo que nosotros llamamos santos, que imparten en sus hijos. Entonces, por ejemplo, los que son bastante fuertes, les gusta la justicia, les gusta permanecerse y mostrarse fuerte ante todos los demás y son buenos líderes, ya vienen a ser hijos de Oshun. Entonces hay características así, entonces hay personas que ya son muy sensibles, más hacia la parte emocional, hacia la parte sentimental, son personas que fructifican, que tienen vida en todo lo que hacen. Esas personas vienen a ser los hijos de Yemayá. Entonces cada orisha tiene características así que influye también en los que van a ser sus ahijados. Entonces esas Pero, son... pero esas características, ¿cómo se ven? O sea, en cada persona, ¿tiene que la persona cumplir algún rango de edad para que se aflore esas características? Para... Mira que no, eso va dependiendo de tu forma de ser, de cómo tú actúas ante las demás personas. Es ahí donde tú empiezas a mostrar eso. Y a medida que ellos te van enseñando a ti, de que el babalao te va enseñando a ti cómo es la tradición de ellos, cuáles son las historias de sus orishas, y todo eso es donde tú vas conociendo qué características tú tienes que compartes con estos orishas, con alguno de ellos. Y ahí más o menos ya vas a irte encaminando al que es tu padre espiritual o tu madre espiritual. Claro. Diana Lucía Benítez pregunta, espérate un segundito, dice, Obatalá viene a ser Dios Padre, Yemayá viene a ser la Virgen María, y así sucesivamente. Más o menos va por ahí la historia, ya que si lo vemos en distintas tradiciones, resulta que hay dioses en distintas culturas que vienen a tener esa semejanza o esa influencia en la parte del catolicismo, de los santos católicos. Entonces algunos vienen a decir que Oshun viene a ser la representación de Jesús, Yemayat viene a ser la representación de María, Odoluntumare viene a ser la representación del Dios creador, y así. Entonces, cada uno de estos orishas ha tenido cierta influencia en las imágenes de los santos que nosotros conocemos hoy en día. Claro. Aunque si lo miramos en la parte católica, pues por tradición y por religión, difieren mucho. Bueno, les recuerdo a todos los invitados que están allí conectados que vayan dejando sus preguntitas. Ahí Dianita también me está colaborando que pues dejen como sus comentarios y sus preguntas. Volviendo a lo que esta línea que veníamos hablando, Anderson, pero tú no crees un poco ese acto, bueno, con todo respeto, ¿no? Pero no crees que es un poco hipócrita. O sea, si yo creo en orishas, ¿por qué tengo que, no sé, como esconderlos,
relacionarlos un poco con estos santos o bueno, con estos imágenes que ya tenemos desde la cristiandad y la religión católica. ¿Por qué tengo que cubrirlos? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, si hay un culto, Bueno, hay una religión, pues, y discúlpame, pues no sé, no sé, se me hace tranquilo. como Bueno, algo, dime, cuéntanos. sí, sí te entiendo. Bueno, no es que sea un acto hipócrita, sino que en esa época resulta que aquellas personas que no hacían lo que los españoles decían o no aceptaban las creencias de los españoles, los mataban. Entonces ellos para evitar esa muerte, ese castigo que los españoles daban, trataban de hacer creer a los españoles que ellos estaban adorando a estas personas, a lo que se llaman santos, pero realmente no le rendían ese tributo, sino ellos siguieron rindiendo tributo como tal a sus dioses. Y ya vinieron a aceptarlo como tal, es cuando llegaron acá a América, que ya entre los afrocubanos es donde ya empezó a mantenerse como tal, ahora sí la creencia es en esos orishas y no en los santos católicos como tal. Los santos católicos vienen a estar en un rango menor a los orishas. Digamos que la clasificación en la santería están orishas como los más altos en la parte espiritual. Y a partir de ahí ya todo se empieza a dividir en cortes. Entonces Claro, los santos que nosotros conocemos viene a ser una corte en específico. A partir de ahí ya viene la corte vikinga, viene la corte sanadora, así distintos tipos de cortes. Incluso hay algunos que le han añadido la corte de Napoleón, y entre esos está Napoleón Bonaparte, está el Che Guevara, están todos ellos, que los vinieron a vincular como santos también para su tradición. Y si tú ves algunos altares que ellos tienen, realmente vas a encontrar la imagen del Che Guevara, de Fidel Castro, ahí en los altares como sus guardianes. wow, Tanto así que, por ejemplo, sacaron una corte especial para los sicarios que se le llama la corte malandra, que vienen a representar unos ladrones y asesinos que tienen una historia fuertecita, pero ellos a través de sus actos casi que no son atrapados. Y cuando ellos murieron se les rindieron tributo haciendo unas figuras acorde a como ellos lucían y los llamaron la corte malandra. Y gran parte de estas personas, de estos ladrones y sicarios, le rezan a ellos, y de ahí la pidiendo su palabra, protección. y de ahí la palabra malandros, que son malos y que hacen daño. Bueno, ¿qué le da la fuerza a un trabajo de santería, Anderson? Bueno, ¿qué le da la fuerza? Partamos que todo va en la fe. Entonces, si tú crees realmente, tienes una fe fuerte, ya a partir de ahí estás moviendo la energía para que ese ritual tenga efecto. Ahora lo otro que le empieza a dar la fuerza viene a ser la ceremonia que ellos realizan, porque ellos entre sus ceremonias mezclan cánticos, mezclan bailes, mezclan escenas de su situación de vida de los orishas como tal, y cuando ellos ya te han coronado con sus orishas y ya te han impuesto tu ángel guardián, ellos te dan a ti un collar llamado eleque. Entonces son 7 eleques diferentes, cada uno consagrado a un orisha, en unión a un orisha. Y el espíritu que ellos te ponen a tu lado para trabajar es este espíritu el que ayuda a fortalecer aún más ese trabajo espiritual y da ese tipo de Ok, efectos.
Bueno, la conexión está un poquito malita, pero bueno, vamos a intentar seguir. Anderson, te Dime. quería, te quería preguntar qué es el vudú y bueno, si nos puedes explicar las características de este ritual. Claro que sí, que es el vudú. El vudú viene a ser otro sistema religioso muy similar al de la santería o al del palomayombe. Entonces, ¿en qué consiste? Ellos también le rinden culto a unas potencias, a unos seres bastante fuertes, pero resulta que en el vudú se suele utilizar, igual que en el palomayombe, una ganga, donde está un espíritu atado para ayudar en sus rituales. Y gran parte de lo que ellos hacen lo hacen es a través de lo que se le llama los muñecos, que viene a ser una representación de la persona. Ellos ahora se utilizan o cabello de una persona, una foto, una prenda de vestir, o un objeto que haya tocado la persona y que tenga su energía para establecer ese vínculo espiritual con ese ser. Y a partir de ahí trabajar su energía. Entonces, el vudú originalmente no se creó para dañar a ningún tipo de persona. Originalmente se creó para sanar, para curar enfermedades a través de la imposición de alfileres que se ubicaban en la zona afectada para ir eliminando esa enfermedad en ese muñeco y que el muñeco recogiera esa carga y se alejara de la persona. Pero resulta que con el tiempo ya se presentaron personas que tomaron la decisión de utilizar estos muñecos para doblegar la voluntad de otros, para dañar a otras personas. Esos ya no son los verdaderos practicantes de lo que fue el vudú original. Claro. Entonces, ¿cómo es este tipo de ceremonia? Ellos, igual que en los santeros, utilizan cánticos, utilizan bailes para fortalecer sus rituales entre todos. Se ofrendan frutas, se ofrenda aguardiente, se dan licores así y objetos así para generar esa atracción de esa potencia, de ese espíritu. Y ya de ahí es que se vincula, ya sea con el muñeco o se utilizan unos sellos en específico que se hacen con tiza en el piso para representar esa energía, esa fuerza y sanar a la otra persona. Eso es lo que hace realmente el vudú positivo, el vudú antiguo. Pero, pero ¿en qué momento se volvió? Porque si tú me dices hoy en día vudú, yo lo asocio a la brujería. ¿En qué momento como que se desvió, o sea, como que perdió su esencia? Porque sí, me dices que inicialmente era para sanar a las personas, pero hoy en día ya lo utilizan es para cuestiones de brujería, para dañar, para consumir a una persona, para casi asesinarla. ¿En qué momento Claro, sucedió esto? eso sucedió fue, ¿qué te puedo decir yo? Eso vino más o menos por el año 1900, más o menos, donde prácticamente personas en afán de querer dinero, de querer tener dinero, poder sobre otros, empezó a generar ese mal sobre otras personas, ya para amarrar la voluntad de otras personas, para dañar la esencia de otra persona solo porque me cayó mal o solo por una cuestión de venganza. Y empezaron a utilizar este tipo de prácticas de una manera negativa, de volver algo espiritual en algo negativo. Y empezaron a enseñarlo así. Por eso hoy en día se tiene la creencia de que el vudú, la santería, el palomayombe, la macumba, vienen a ser negativas, porque ellos dicen que ellos pueden tanto sanar a una persona como lastimar a una persona. El verdadero santero, la verdadera persona que trabaja el vudú, que trabaja el palomayombe, que trabaja todo esto y tiene verdadera formación
y verdadera cultura en esto, sabe que eso no es así, que eso no se tiene que hacer, porque los orishas y estas deidades castigan estos actos negativos que el ser humano hace. Claro, Entonces, a partir de ahí, ahí notamos la diferencia de quién sabe realmente qué es santería y qué es vudú, a alguien que lo está haciendo solo porque le enseñaron lo negativo o porque no aprendió verdaderamente qué es esta tradición o lo está utilizando por engañar a las personas y robar dinero, implantando miedo, implantando un terrorismo psicológico. claro. Dice Carlos A. Libreros, ¿es verdad que la santería se envuelve con demonios, incluso pactos con Mm, Satanás? Mira que no. Eh, Nosotros hemos visto santeros, incluso en el canal que nosotros tenemos en el grupo investigativo de Durante Investigaciones, pronto vamos a subir una entrevista con un santero cubano. Y este santero cubano nos dice a nosotros, la santería, el vudú, el palomayombe, todo esto, no tiene nada que ver con la invocación de demonios o pactos demoníacos. Eso no lo hace el verdadero santero, eso no lo hace el verdadero religioso, el verdadero seguidor de Ifá, ni de estas corrientes. Eso lo hace aquella persona que ignora estas creencias, esta cultura. Entonces eso es un tema muy diferente. Estos ya fueron personas que les dio por mezclar lo que fue el Grimorio de San Cipriano, lo que fue el Grimorio Verum, lo que fueron las clavículas de Salomón, y hacerlo pasar por santería. Eso ya es diferente. Pero el santero no tiene nada que ver con demonios o con pactos. Ellos no hacen pactos. Ok. Diana Lucía Benítez dice, ¿por qué para ser santero debo tener un padrino o madrina? Bueno, ¿por qué lo debes de tener? Deben ser personas que ya han sido iniciados en este sistema, para que estas personas te puedan guiar y aconsejar de una forma positiva durante este camino de iniciación espiritual que ellos van a hacer. Sí, entonces, para guiarte en ese camino de evolución. Entonces, cuando no hay ese camino de evolución, donde uno se puede llegar a cambiar de grupo, de bando, de la luz a la oscuridad, es ahí donde son importantes estos padrinos, porque ellos te van a aconsejar, te van a decir, no, mira, eso no lo hace el religioso santero, sino eso lo hace una persona que es ignorante, te empiezan a inculcar bien. Es como si dijéramos papá, mamá, y uno siendo un niño que hasta ahora está empezando a conocer el mundo. Entonces la función de ellos como padrinos es guiarte, enseñarte, darte a conocer cómo es la tradición, cómo son las lecciones, cómo es la espiritualidad entre ellos, para que recibas ahora sí tu santo, tu orisha. Es por eso que Alexander, son importantes. Dime. sigue. Dime, Sí, continúa, entonces es ahí donde Alexander. son importantes los padrinos. Y ya de ahí, Ok. pues, el padrino ya de vez en cuando va a cumplir la función de seguir guiándote. Y muchas veces el padrino es el que te ayuda en todo el proceso de las ofrendas y de lo que tú tienes que dar para la iniciación. No todo lo da uno, sino ellos son los que dan y ellos reciben después su beneficio por parte de los orishas. Alexander Majek dice, ¿ellos trabajan con la Santa Muerte? Pues creo que sabemos que la Santa Muerte viene, o sea, es como un culto de México, pero se está también implícita acá en la santería. Bueno, hay santeros que se han llegado a mezclar el culto a la Santa Muerte, pero el verdadero santero, el que sigue la doctrina de Ifá y toda esta corriente espiritual, ellos no son seguidores de la Santa Muerte. La Santa Muerte, como tú ya lo dijiste,
La Santa Muerte, como tú ya lo dijiste, viene desde México. Sí, ya el culto a la Santa Muerte, como tal, sí es mexicana. Entonces, al ser mexicana, pues estos seres la utilizan con el fin de a veces sanar, a veces matar. Pero la muerte exige pagos bastante fuertes si tú no le cumples como es. Es ahí donde ellos hacen trabajos con sangre, trabajos con cementerio, y si tú les incumples, se lo cobran ya sea contigo o con un familiar. Entonces, no siempre termina bien ese culto. Y como te decía, no es como tal de la santería, es más del culto mexicano. Anderson, ¿qué es la macumba y qué la conforma? Dime. Sí, una pregunta es, ¿qué es la macumba y qué conforma a esta? ¿Sí me escuchas? Ahí ya te escucho. Sí, te estaba preguntando, Anderson, que qué es la macumba y qué conforma a esta. ¿Qué la conforma? Ay, Dios mío, creo que tenemos problemas con la señal. ¿Ahora sí me escuchas, Anderson, o no me escuchas? Te escucho un poquito entrecortado. Ahí ya estoy al ladito del wifi. A ver si... Sí. ¿Ahora sí me escuchas bien o todavía no? Sí, ahí ya te ¿No? escucho perfecto. Bueno, Sí, ahí ya te escucho bien. la pregunta es, ¿qué es la macumba y qué la conforma? Bueno, ¿qué es la macumba? La macumba viene a ser una tradición religiosa derivada de lo que viene a ser una mezcla de el palomayombe con la santería de los yorubas. Entonces viene a ser un sistema también de origen brasilero, pero este carece un poquito de fuerza, y al igual que la santería, tiene sus potencias, tiene sus dioses, y también buscan es ayudar personas. Pero al igual que en todo, también pasó que ellos en medio de sus creencias, hubieron personas que quisieron utilizar su conocimiento para dañar a otros. Sí. Sí, entonces lo que viene a ser palomayombe, macumba y santería, lo que viene a ser palomayombe, macumba y santería vienen a ser sistemas iguales, solo que cambian los nombres y cambian algunos ritos. Acá tengo una pregunta, Anderson, de Pérez.Jorge Hernández. ¿Cómo sé que me están trabajando con santería para dañarme y cómo se manifiesta cada santo, deidad y espíritu? Bueno, ¿cómo descubres que te están trabajando con santería? La gran mayoría de brujos acá en Colombia, de lo que la gente llama comúnmente brujos o brujas y demás, ellos tienden a montar altares donde cogen imágenes dependiendo del trabajo. Por ejemplo, si me hacen un trabajo para el amor, la gran mayoría de estos que dicen ser santeros, que yo la verdad dudo sean santeros por esa falta de conocimiento, suelen trabajar con San Marcos de León, con Santa Marta Dominadora, con varios santos así. Entonces, hay santos que son utilizados para el amor, otros que son utilizados para sanar, otros para la parte legal, otros para el dinero. Hay santos para todo eso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, bueno, a mí me hicieron un trabajo de amarre por medio de la santería, van a trabajarlo por lo general con tabaco, con velones, con orina, con fluidos corporales, con miel, con canela, con otros objetos más, y van a utilizar una foto mía.
y en ese momento yo voy a estar pensando todo el tiempo en esa persona que me mandó a hacer ese trabajo, voy a estarme soñando con esa persona, no voy a poder tener una relación con ninguna otra persona porque todas mis relaciones se van a caer, económicamente voy a estar mal y me voy a sentir tan intranquilo en todo lugar que ni siquiera en mi cama puedo dormir tranquilamente hasta que llegue al lado de esa persona. Entonces es ahí donde ya encuentro la paz y la tranquilidad. Y resulta que uno ya como consultor va a ver a la persona y empieza por intermedio ya sea del tarot o de estos oráculos a mirar qué le hicieron a la persona, qué daño le hicieron. Y es ahí donde uno se empieza a dar cuenta qué materiales son los que utilizaron y cómo lo utilizaron para dañar a una persona. Entonces la gran mayoría de trabajos de acá dicen ser trabajos de santería porque incluyen santos. Claro. Entonces todo eso se descubre en la consulta como tal. Ya nos hablaste un poquito de los rituales. Hablaste de que hay ofrendas con alimentos, hay sacrificio con animales, creo que también se presenta. Así es. Y esta parte de las sesiones adivinatorias, esa no es como la parte negativa, pues porque se habla que hay lectura de cartas, pues un poquito son como las ramas del ocultismo, esoterismo. ¿Esta parte es negativa en la santería o eso depende de cómo se vaya direccionado el trabajo? Eso depende de cómo tú lo redireccionas, pero digamos, el verdadero santero no va a utilizar tarot. Okay. Ellos lo que van a utilizar es el coco y las conchas, la lectura de conchas, que eso como tal pertenece al sistema de Orula, al sistema de Ifá. Entonces ellos trabajan sus lecturas con eso. El tarot ya vino a ser un agregado que llegó acá a América y que los supuestos santeros de acá de América empezaron a aplicar entre sus consultas. Entonces no tiene nada de malo realmente. Eso depende de mi fe y de cómo yo vea las cosas. Ahora, el tarot en sí no es negativo. Cada arcano nos puede ayudar a nosotros en una evolución espiritual o a entender determinado camino o a entender determinada cosa que nosotros tenemos que hacer. Claro. Eso ya es un estudio mucho más profundo que hay que hacer de este sistema de oráculo. Claro. Otra cosa que suelen utilizar los supuestos santeros para hacer sus lecturas es el tabaco, donde ellos cogen, empiezan a fumar el tabaco y hacen una lectura de cómo va quemando la ceniza. Entonces hay muchas personas que dicen ser santeros y cogen el cigarrillo o el puro al derecho y lo empiezan a fumar así y a botar el humo hacia adelante. Sí. Eso está mal, de acuerdo a la tradición santera. Dicen los verdaderos santeros que ellos prenden el cigarrillo o el puro al derecho, luego le dan la vuelta y por el lado que está quemando es el que ponen en la boca y empiezan a soplar, porque no son ellos quienes están fumando el tabaco, sino son los orichas los que lo están fumando. Y son ellos los que están dando esa consagración y esa esencia a ese cigarrillo. Y ahora, un verdadero santero no va a hacer que tú seas el que fume ese puro o ese cigarrillo. Ellos son quienes lo hacen y te hacen la lectura a ti, mas no tú tienes que fumar. ¿Y físicamente no les pasa nada si son 100% santeros, lo que nos hablas? Si son verdaderos estudiosos de la santería y son verdaderos iniciados, a ellos no les va a afectar. Ellos ya aprendieron a cómo evitar quemarse la boca. Eso es cuestión de práctica de ellos. Pero digamos, aquellas personas que no han recibido esa iniciación, ese conocimiento, uno, se van a quemar. Ahí la boca con eso. Dos, el elemental del tabaco es un ser demasiado fuerte.
y no cualquiera debería meterse a fumar un tabaco y hacer una interpretación de tabaco, porque el tabaco de por sí empieza a atraer energías negativas, y si uno no tiene total control sobre estas energías, ellos pueden llegar a enfermarlo a uno, a agredirlo a uno, o a lastimarlo de muchas maneras. Entonces eso es lo que hay que evitar. Eso solo lo debe hacer o un indígena indígena o un santero con una verdadera iniciación. Claro. Bueno, invito a todos los que se van conectando y los que ya están acá, por favor vayan dejando sus preguntas para que poco a poco Anderson las pueda ir respondiendo. Diana Lucía Benítez dice, ¿por qué usan los muñecos negritos o esa simbología de los muñecos de color negro? Bueno, porque recordemos que la tribu africana, todos son de piel oscura, todos son negritos. Entonces ellos veían a sus dioses igual que todos los seres humanos. Entonces para ellos ver a sus dioses era como verse a sí mismos. Entonces también le dan ese tono negrito. Es más por su ubicación y su cultura, más que por un significado espiritual. Ok. Anderson, aquí Caterine Marín dice, ¿qué pasa cuando uno siente mucho el olor a tabaco en la casa? ¿Será que tiene algo que ver con... ¿Sí me Bueno, escuchas? resulta, sí, ahí te escucho. Bueno, resulta que Ok. cuando uno empieza a sentir un olor a tabaco de un momento a otro, sin que haya alguien fumando cerca, o que no haya ningún cigarrillo encendido, es porque en ese momento y a esa hora hay un brujo o una bruja, una persona mañosa, como nosotros solemos decirle, que está fumando y rezando ese tabaco para desesperarlo a uno, porque el tabaco cuando es utilizado en la brujería es para atar, doblegar o desesperar. Claro. Entonces es ahí donde es más recomendable buscar una asesoría espiritual, una ayuda espiritual para empezar a romper ese trabajo que estén haciendo con el tabaco. Y muchas veces no es solo el tabaco, sino lo combinan o con riegos o con velones. Sí, lo Wow. combinan con riegos o con velones, entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, Anderson. Mira, Anderson, es que el tiempo es muy corto aquí en Instagram Live, entonces te quería proponer si te puedes conectar ahorita, si no tienes algo más urgente o si tienes otro en vivo, pues nos comunicarás, pero si te puedes volver a conectar, no sé, al menos que nos regales 15 minuticos o media hora, no sé, ¿qué piensas? Bueno, claro que sí, podemos seguir ahí con el Listo. tema. Entonces, voy a finalizar esta transmisión y por favor los que están conectados se vuelven a conectar para que ya vayamos concluyendo el tema y bueno, podamos como saber un poco más. Bueno, entonces Anderson, ahorita nos vemos. Bueno, nos conectamos de nuevo. Listo, Anderson. Listo, dale. Ya nos vemos.